Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Un fuerte aplauso. Empezamos nuevamente completamente en vivo desde el estudio 76 de Santiago Televisión, también completamente en vivo por Radio USACH. ¿Has robado alguna vez? Tranquilidad, no voy a llamar a la policía, yo solamente pregunto porque no sé, en estas cajas del súper, por ejemplo, donde uno se atiende solo, puede pasar cualquier cosa. Sí, la ley es importante, pero a veces como que no nos importa tanto, ¿eh? Según tú, por ejemplo, ¿siempre está mal hacer algo ilegal? O sea, si algo es legal, ¿siempre va a estar bien hacerlo? ¿Hay cosas legales, según tú, que deberían ser ilegales? ¿O cosas ilegales que, no sé, no son tan terribles, según tu percepción? Bueno, según el psicólogo Lawrence Kohlberg, nuestra moral se va desarrollando en distintas etapas. Primero, obedecemos solamente porque nos da miedo que nos castiguen, como cuando somos más chiquititos, chiquititas. Después, ya es porque queremos quedar bien con los demás, ¿no? Queremos pertenecer, caerle bien a nuestros amigos, etc. Pero en algún momento se supone llegamos a respetar las leyes por convicción propia. Generalmente es cuando sientes que tienen un propósito. Pero ¿quién decide realmente qué es un delito y qué no es un delito? Porque en realidad las leyes penales, como hablaría un abogado sobre este tema, reflejan más los valores de cada época. No son verdades morales universales. O sea, hoy casarse, por ejemplo, con más de una persona es ilegal, pero de repente en 50 años más va a estar bien. No sé si sabíais eso. La bigamia, que es contraer matrimonio estando en un matrimonio ya vigente, es ilegal en Chile y en varios otros países del mundo. Es ilegal. Y lo que ayer era legal, como por ejemplo fumar en hospitales o aviones, que es una locura, yo estoy seguro que tú estás enterado de que eso pasaba antes, hoy parece de sentido común que se prohíba. Crimen es como un invento colectivo que va cambiando según dónde y cuándo vivas. Y todos tenemos un pequeño juez interior que no siempre piensa igual que los jueces reales. A veces sientes de hecho culpa por cosas que no son ilegales, pero igual hay cosas ilegales que jamás te darían culpa. La diferencia entre un ciudadano ejemplar y un delincuente es compleja, o debería ser más compleja, porque la ley solamente define lo legal y lo ilegal. Lo bueno y lo malo, bueno, eso es un cuento completamente distinto. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Recuerda que también estamos presentes en las redes sociales, porque si no tenemos Instagram no somos populares y la idea es estar a la moda, así que tenemos @stgo.tv, @radiosach, @diariosach, @usachoficial. Todo eso de repente va a aparecer un QR también ahí en la pantalla de Santiago Televisión para que los escanees con tu cel y te manda directo al mundo de All You Need Is Love, donde nos hacemos preguntas, por ejemplo, ¿por qué hay niños tan malos? ¿Cómo sería un mundo sin impuestos? ¿Brasil es solamente fútbol y carnaval? Bueno, y la última pregunta que nos hicimos, le fue bastante bien al reel, de hecho, tiene que ver con las deposiciones, las heces, como diría Homero Simpson. ¿Cuántas veces es normal ir al baño? ¿Una vez? ¿3 veces al día? ¿Una vez a la semana? Bueno, vamos a ver los comentarios porque hablamos con una gastroenteróloga sobre el tema y harto que comentaron. Me encantó ella, dice alguien con unos corazones muy amorosos, refiriéndose a ella, a nuestra entrevistada de la Sociedad Chilena de Gastroenterología, también médico en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Normalicemos no hablar de cuánta caca hay en el mundo. Sí, es verdad, hay gente sensible con el tema del popó, así que quizás si le ponemos ese nombre, popó, puede sonar un poquito más elegante. Nunca había visto tanta caca junta. Así dijo Bodoque, claro, es un comentario también que nos pusieron ahí en la conversación que tuvimos ayer, porque es increíble como Juan Carlos Bodoque, este personaje, o sea, yo digo Juan Carlos Bodoque, en realidad son los creadores detrás, ¿no? Aplaplac, Pedro Peirano, Álvaro Díaz, etc. Pero como este personaje instaló esta frase que se ocupa ahora, no voy a decir que todos los días ni para todo, pero cuando se habla de popó aparece este título, La Ruta de la Caca, que instaló Juan Carlos Bodoque, bueno.
con merecido, encuentro yo, créditos que le demos, porque una gran nota periodística hecha por un títere. Siga la experta, buena entrevista, no podemos decir que fue una, y pone un emoji de popo. Me encanta cómo ocupan también el tema de conversación para llevarlo de alguna manera a los comentarios. Seguimos con más All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Oye, había unos temblores recientemente llamativos. En realidad, si alguien que sabe el tema está viendo esta entrevista ahora, me dirá, Iván, siempre hay temblores. Hoy día hubo temblores, mañana va a haber temblores, pasado mañana va a haber más temblores. Pero hemos escuchado de algo que pasó en Magallanes, enjambre sísmico también en el norte. Así que aprendamos más de temblores, porque Chile es un país sísmico. Con Alejandra Serey, investigadora de la Universidad de O'Higgins. ¿Cómo estás, Alejandra? Muchas gracias por estar acá en el programa. Un gusto, Iván. Muchas gracias por la invitación. Oye, Alejandra, ¿tienen algo en común estos dos temblores? ¿Ocurrieron súper separados, pero son distintos? Cuéntame cómo va a empezar a conversar sobre los temblores. Por supuesto, son distintos y en realidad la única conexión es que está en nuestro país, ¿cierto? Uh-huh. Y nuestro país es uno de los países más sísmicos del mundo y debido al contexto geológico, tectónico en el cual se encuentra. Ya, entonces, nosotros estamos mucho más acostumbrados a los terremotos de subducción por la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿cierto? Y ese es el contexto en donde están los enjambres sísmicos del norte y la pregunta es ¿cuándo, sino dónde, ¿cierto? Pero en Magallanes tenemos otro contexto de tectónica, ¿cierto? Y ahí está otras placas, que es la de Scotia y la Antártida. Ya, entonces esa dinámica es distinta, ya también es de subducción, pero tiene una parte que es de transición y es una falla de rumbo muy similar como el contexto que tiene San Andrés en Estados Unidos. Ya. Ese contexto Hay una película es muy incluso similar. así escandalosa, se abre la tierra. Exacto. Y Magallanes tiene ese tipo de sismicidad, ¿ya? Ya. Entonces nuestro país tiene distintas placas tectónicas y cada tiene su sismicidad. ¿Qué significa un enjambre? ¿Que es mucho junto en un periodo acotado? ¿Algo más que eso? Sí, muy buena definición. De Ya. hecho, es en un periodo acotado y que las magnitudes de los sismos es más o menos similar. ¿Ya? De nuevo, al contexto de subducción, donde siempre el epicentro es costero, estamos acostumbrados y acostumbradas a que sea el gran terremoto y después las réplicas, ¿cierto? Que son cada vez menor y cada réplica es una réplica de la anterior, ¿cierto? Entonces Sí. van disminuyendo las magnitudes y también la frecuencia. Pero el enjambre, por definición, como bien lo dijiste, es que está acotado en un tiempo y las magnitudes son similares. Y que se tienen que percibir, supongo, porque lo que decía al principio de la entrevista, y los sismólogos siempre lo dicen cuando se habla de temblores en Chile, es como, oye, hoy ha ocurrido ya al menos una decena de Claro, temblores, como que la Tierra claro. se está constantemente moviendo, pero no por eso hay enjambre sísmico siempre. O sea, estamos más acostumbrados, por ejemplo, el de Navidad, un enjambre súper recurrente que tiene una actividad cada par de años, por ejemplo. De Navidad, la zona Navidad, la Sí, época Navidad, sí, ya. Por O'Higgins, justamente. de hecho. Claro, la región de O'Higgins. Otro enjambre sísmico que fue el terremoto del 2007 en Aysén también, que fue un enjambre sísmico y ahí la magnitud superior fue 6.2, ¿ya? Y ahora también tenemos enjambre sísmico en el norte. Entonces, es también una característica de la sismicidad que podemos tener en Chile dentro de todo la sismicidad que ya tenemos. Y todos los temblores, supongamos que, hipotético, esto no pasó, pero supongamos que hubo un temblor en Punta Arenas, bueno, como lo que pasó en Magallanes, de hecho. 7, otro temblor en Santiago, 7, otro temblor en Arica, 7. ¿Hay garantía de que todos esos temblores van a ser sentidos igual? Es decir, el único número, el único parámetro que importa para qué tanto se movió, qué tan fuerte fue un terremoto, ¿es la magnitud o hay muchas otras cuestiones que entran? Muy buena pregunta porque eso es, claro, la magnitud y eso nos da información sobre la energía que se liberó. Ya. Otra dato importante siempre es la intensidad y eso es cómo lo percibimos nosotras y nosotros y también cómo lo perciben las estructuras. ¿Ese ¿ya? es el Mercalli, la Exacto. intensidad, que es como con número romano? ¿o Sí, no? sí, entonces magnitud, número, ¿ya? Y intensidad es número romano. Y ahí está la percepción, ¿ya? Entonces cuando se mueve o se quiebra algo, ahí uno puede, es una estructura y uno en función de eso dice ya, número romano 7 o 8. Ya. Esa es la percepción. Pero cada terremoto, debido a su origen, ¿cierto? Tiene una profundidad, que es el hipocentro, ¿ya? Y está el epicentro, la ubicación en la superficie. ¿Ya? Entonces la profundidad, por ejemplo, Claro, de que es como que Magallanes, yo meto una agujita, ¿no? Claro. A donde llega al fondo de la agujita el hipocentro, o al revés, hipocentro y y epicentro el de arriba en el epicentro. la superficie. el que está en la superficie. Exacto. Entonces el de Magallanes tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Entonces fue muy superficial,
¿sí? Entonces no es lo mismo que tengamos uno de subducción, que el epicentro es costero y tiene una profundidad, el hipocentro está a 35, por ejemplo, kilómetros, que, por ejemplo, la San Ramón, que también sería muy superficial y va a tener Y una entre más magnitud superficial, menor. la magnitud percibida va a ser mayor entonces, ¿o no? ¿O no siempre? No siempre, pero de nuevo, si es el terremoto es cortical superficial, o sea, una falla activa, como la falla San Ramón, por ejemplo, o en Aysén, aunque la magnitud sea baja, ¿ya? Como esta profundidad es tan somera, vamos a tener una percepción mucho mayor nosotras y nosotros, y los daños van a ser más catastróficos. Oye, ¿cómo se miden ambos valores? El de Mercalli, que es con números romanos, tú me decías que es como más bien mirando el entorno, y me surge la duda entonces, si es que hay un entorno muy controlado, supongamos este estudio, a prueba de sismo, y hay un terremoto así increíble, pero yo veo alrededor, no se movió nada, no se cayó nada. Probablemente Mercalli entonces va a decirme que no fue tan fuerte como me diga Richter, que es más científico. Cuéntame cómo se mide cada uno. Muy buena pregunta, porque hay intensidad, ahí vamos a entrar lo que es el efecto de sitio, ¿ya? Que también es cómo responde el suelo ante esta sismicidad. Entonces eso se puede amplificar. Y por ejemplo, efecto topográfico también que podemos tener, es decir, la sismicidad se amplifica, ¿ya? Y Mercalli entonces te da una estructura, entonces te define ya, se movieron las lámparas ya, intensidad número 2 romano. Claro. O si ya hay daño estructural en el edificio, entonces, no sé, 9, el número romano, ¿ya? Pero entonces ahí, cuando se levanta esa información, todos esos datos, ahí se puede ver que en realidad pueden existir sectores donde está el efecto de sitio mayor, ¿ya? Por ejemplo, acá en Santiago está súper claro que hay un efecto de sitio en la zona norte, que el suelo tiene unas características geotécnicas distintas. Es cómo reacciona el suelo ante la sismicidad, ¿ya? Entonces el suelo también tenemos distintos orígenes, volcánico, fluvial, coluvial. Entonces el suelo y también la granulometría del suelo puede geotécnicamente dar una respuesta mayor o menor, ¿ya? Entonces, súper nosotros interesante. con la Tierra creemos que todos los suelos son iguales, ¿no? No, pero también cómo reacciona geotécnicamente ese suelo, puede, como te digo, puede amplificar o disminuir el efecto de sitio, ¿ya? Pero no es tan precisa entonces Mercalli, o sea, hay muchas cuestiones que pueden como... O sea, es que en realidad más que nada, entre más datos uno tenga, ahí uno puede decir, mira, ¿sabes que este suelo tiene una condición distinta, ¿ya? Entonces geotécnicamente tiene otro tipo de reacción, ¿ya? No, pero eso por el mismo valor Richter, que es como la energía, según entendí, pueden haber distintos Mercalli, por decirlo así. Exacto, y ahí vemos el efecto de sitio, ¿ya? Entonces también una ladera va a tener una amplificación en las partes más altas de la ladera. Entonces podemos tener remociones en masa o deslizamiento, ¿ya? Y entonces ahí tenemos lo que llamamos peligros geológicos en cascada, ¿ya? Es decir, tenemos el terremoto, ¿ya? El terremoto, claro, puede generar un tsunami o puede generar el terremoto remociones de masa, y esas remociones de masa pueden también generar un tsunami como el 2007 en Aysén, ¿ya? Y ese tsunami también genera más daño, o es en el corto plazo. Y en el mediano plazo, ¿ya? O en el largo plazo, después las lluvias también pueden ir movilizando todos estos sedimentos. Entonces tenemos una consecuencia en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y esos son los peligros geológicos en cascada. A diferencia de Mercalli entonces, que ya lo definimos, tiene que ver más con la percepción, está este concepto del estado de sitio. Efecto de sitio. Efecto de sitio. Mercalli es mucho más o mucho menos invariable, ¿no? Es como más precisa su medición. ¿Cómo se mide la... Perdón, ¿dije Mercalli o Richter? No, te estoy preguntando por Richter ahora. Ya. Sí. Es que por eso, es como las mismas personas pueden detectar en función de esta ficha y puede ser por la percepción o sobre 7, ya es que la misma estructura se ve cuál es el daño que tiene esa estructura. Richter ya es con instrumento, a eso voy, ¿no? Observación y la magnitud, claro, es con una triangulación con los centros sismológicos y se determina la magnitud. Por eso, de repente, cuando ocurre inmediatamente el terremoto, dicen, no, fue 7.5, 7.4. Y se van como recalculando. Claro, se va precisando a medida que avanza el tiempo, entonces ya se sabe mejor cuál es esa energía que liberó ese terremoto. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué generalmente no sé, tiembla ahora, por ejemplo, y el Centro Sismológico Nacional, de hecho, tiene una cuenta en Twitter que es súper rápida, como publicar información, y salen 2 minutos un tweet y dice preliminar, claro, y un número. Exacto. Pero después de 10 minutos
a veces sube, no sé, puede Exacto. pasar de 5 a 6 Exacto. incluso. ¿Por qué se dan esos ajustes? Es que por eso, porque entre más triangulación tengan, más preciso. Ya es lo mismo también. Nuestro país tiene el centro sismológico y también lo comparamos con el de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, a medida que NOAA pasa o algo así, creo que se el llama. S6... Ese ya, sí, creo que gringo. Sí. Pero por eso tiene el preliminar, es decir, ya con lo que tienen ya, pero después van sumando todas las estaciones que tienen. Nuestro país, después del terremoto de 2007, esta red sismográfica se aumentó justamente para ampliar esta respuesta y saber la respuesta inmediata, ¿cierto? Entonces, todas las estaciones se van sumando y ahí se tiene ya certeza y después sale del preliminar y el valor exacto. Oye, Alejandra, ¿y De la cuánto- energía liberada por ese terreno. ¿Cuánto se puede predecir un temblor? Porque hace un tiempo, o sea, hace 15, 20 años atrás, se hizo famoso un señor brasileño que se da vuelta por canales de televisión y como que tenía fecha exacta y decía, no, va a temblar en tal momento, tal intensidad, tal magnitud. Pero él, de hecho, ya no olvidamos de él porque parece que era un farsante. Pero incluso personas que saben de geología, de la Tierra, sismología, yo vi una publicación ayer, de hecho, de alguien que había dicho, era como un diario antiguo, y decía, se espera para el 2025 un gran temblor, y después salió hablando ese mismo geólogo y dijo, lo que se esperaba para el 2025 era probablemente lo que pasó ahora en Magallanes, no sé qué, en fin. Mi pregunta entonces es, entiendo que no se puede predecir como, no sé, va a temblar el 2030 en diciembre, intensidad, no. Claro. Pero tenemos como más o menos igual una idea, como de cuando hay energía acumulada, más o menos cuándo se debería liberar, ¿cierto? ¿O no? Exacto, exacto. En realidad, entre más información y más investiguemos, y por eso la ciencia es necesaria en nuestro país, y aquí necesitamos laboratorios, ¿cierto? Es que entre más información tenemos, podemos saber dónde se está acumulando energía. Por ejemplo, para el terremoto del 2010 se sabía exactamente dónde iba a ser, ¿sí? Ya. O De sea, repente no sabemos el día, hora, fecha, Exacto. pero... Por eso, ¿dónde se acumula esta energía, cierto? Que se tiene que liberar en algún momento, sí o sí. Sí. Ya es donde los sismólogos y las sismólogas trabajan mayormente. Es decir, dónde se está acumulando esta energía para responder el dónde, ¿ya? Y el cuándo, que en realidad es que a todas y a todos más nos intriga, ¿sí? De hecho, Sergio Barrientos había dicho que para el año 2026 era un 65% de probabilidad que tuviésemos un megaterremoto. Creo que de hecho la persona que te digo era Sergio Sí. Barrientos, la Sí. nota que había leído. Sí. Ya. Pero claro, yo creo que eso era el contexto de todo Chile y claro, con un análisis probabilístico, con toda la información que tenemos y en realidad puede estar más enfocada justamente a los megaterremotos, es decir, magnitud mayor o igual a 8. ¿Ya? Pero también es muy probabilístico y en realidad con todos los terremotos que han tenido, que son estos costeros epicentros, ¿sí? Que asociado a la subducción de la placa de Nazca, placa sudamericana, es que se pueden hacer estos análisis probabilísticos y claro, cada 10 años tenemos en Chile, ya todo Chile, tenemos un terremoto importante mayor o igual a 8. Claro, porque está esta sensación de que, chuta, todos los años se dice, se viene un gran terremoto, se viene un gran terremoto, y hay como dos formas de responderlo, dos cosas que me hacen pensar, es como ese reclamo. Uno, bueno, Chile es un país sísmico, entonces Claro. obvio es fácil estar todos los años diciendo que se viene un gran temblor, porque siempre va a venirse Claro. un gran temblor. El tema y la precisión es, claro, lo que tú dices, cuando se habla de mega terremoto, son 8, 9, 10, o sea, son cosas bien escandalosas, no un temblor de 5 o 6, ¿cierto? Cuando se habla de se viene un gran terremoto. Exacto. No son pequeños sismos. No, pues se está hablando más que nada de estos megaterremotos que son con el epicentro costero, como el 2010 o el del 85. Sí. Y desde ahí el 85 tuvo una sismicidad precursora. ¿Ya? Entonces ahí también es como que están estudiando harto eso debido a que hay cierta sismicidad precursora que después que viene el gran terremoto o el megaterremoto. Oye, ¿Ya? ya que mencionaste temblores antiguos, siempre se habla del temblor de Valdivia, y acá no sé si manejáis la información, si no, bueno, pasamos a otra pregunta, pero siempre he visto yo en internet gente que dice como, claro, pero fue hace tanto tiempo y tan fuerte, y de hecho casi en todos los sitios que uno busque aparece el de Valdivia como el terremoto más grande de la historia mundial. Exacto. Pero mucha gente dice, pero ojo, fue hace mucho tiempo, los instrumentos, las mediciones no eran igual que ahora. ¿Qué tanto de eso sabemos? ¿Cómo fue ese terremoto? ¿Fue realmente así de escandaloso? ¿Podría ser que los instrumentos, las mediciones de ese tiempo, si lo midiéramos ahora, pasara el mismo temblor ahora, de repente nos diera un número distinto? ¿La tecnología va cambiando así de rápido? A ver, de nuevo, la magnitud es una escala logarítmica, ¿ya? No es lineal. Claro, como de 9 a 9,5 es un mundo de diferencia. digamos. Exacto, entonces no es como el terremoto del 2010 que ya 8.8 son más o menos 2 de 4.2, no, Ya. eso es, la magnitud es logarítmica, ¿ya? Y de nuevo, como
da información de la energía liberada. Entonces, de hecho, ese terremoto cambiaron la escala justamente porque la escala antigua había quedado obsoleta. Les quedó chica, digamos. Exacto. Ya, entonces, más que decir, oye, por el tiempo, sino que más que nada entender que lo que estamos midiendo o ese valor no es lineal, sino que es logarítmico y toda esa energía es a una escala logarítmica. ¿Ya? Entonces, claro, los que vivimos más en la zona central o el Chile central es como, no sé, lo dudo, ¿ya? Sí. Pero en realidad, más que el número, el terremoto del 60 es súper importante el día de hoy. Primero porque fue el terremoto de mayor intensidad y Mundial, magnitud. histórico, Claro, en nuestro país. Y también el día de hoy tenemos el 22 de mayo, el Día de la Memoria. Y justamente es para recordar y tener en la memoria que es frágil ese terremoto, ¿ya? Y desde ahí lo linkeo con la ley 21.364 que cambia ONEMI a CENAPRED, ¿ya? Y lo que busca es que tengamos, en vez de esta cultura de emergencia, reactiva. ¿ya? Exacto, de reaccionar a una cultura preventiva. ¿Ya? Entonces, la memoria es fundamental, porque, bueno, todo nuestro país tiene una cultura sísmica, pero al no recordarlo, se nos olvida fácilmente y estamos así como, ya, pero ¿cuándo se va a venir de nuevo? Y es como, preparémonos mejor, porque sí o sí, nuestra generación va a vivir al menos 1 o 2 megaterremotos, ¿ya? Entonces, Y cualquier generación, ¿no? Exacto. Sí. ¿Ya? Pero Chilena. los que enseñamos estos temas tenemos así como ya el de 2010, pero ahí ya vamos Falta a perder otro. esa generación que no lo va a recordar o que Oye, no lo vivió. Alejandra, en este programa tenemos muy buenas preguntas, pero también tenemos muy buenos juegos, como por ejemplo la pecera que la tengo aquí atrás. En esta pecera, Alejandra, hay varios papelitos que tú dirás, vamos a tener una entrevista seria, que nos ponemos a jugar, no te preocupes. Cada uno de estos papelitos tiene frases relacionadas con lo que estamos hablando. El juego es parte de la ciencia. El juego es sí. parte de la ciencia, uno aprende jugando, eso está más que probado. Y en estos papelitos hay frases, como te digo, relacionadas con los temblores, con los sismos, con tu área de especialidad, pero son frases como reduccionistas, más provocadoras. Entonces, alguna puede ser escandalosa y la idea es que tú la desmientas si es que es derechamente mentira, si es que es cierta, la confirmes, y si es que tiene algo de verdad y algo de mentira, bueno, ahí la matiza y la precisa. ¿Te parece? Yo ya saqué un papel, así que esto es trampa, lo vamos a tirar al agua. Ahora sí, vamos con otro papelito. Estamos conversando con Alejandra Cerey, investigadora de la Universidad de O'Higgins sobre los temblores, sismos y más. ¿Un terremoto grado 10 es posible? ¿Qué dice la experta? O sea, después del terremoto 9.5, 0.5 más, 0.5 menos, que la magnitud o la escala la puede medir. Y la pregunta es si vamos a estar vivos o vivas para poder sentirlo. Porque al ser logarítmico, la diferencia entre el de Valdivia y 1 grado 10 sería bastante, ¿cierto? Exacto. ¿Cuánto más? Como para hacernos una idea. No sé, pero muy catastrófico. Yo recuerdo el del 2010, que fue 8.8, así que no me imagino un terremoto ni 9.5 de magnitud ni 10. No, pero no hay una limitante como que, digamos, lo que sabemos, los estudios de geología, la Tierra, en fin, como no existe o no es posible un temblor, no sé, grado 11 o grado 12. No, todo es posible, toda energía puede ser liberada. O sea, más que si es posible o no, Como escapa la realidad pensar en un terremoto grado 12, grado 13. yo creo que ¿Es la Tierra es sabia y si está preparada para darnos esa energía y liberarnos esa energía, lo va a hacer. Ya. O sea, está dentro de lo imaginable, O sea, improbable, más pero... que nada es cuánto es la longitud que rompe. Si eso es, entre más energía se concentra, ¿cierto? Durante el tiempo, por eso ese terremoto fue como tan... tanta magnitud, sino que porque todo lo que rompió, todo lo que estaba trabado era muy largo. Entonces, entre más largo, más extensos es la zona de ruptura, la magnitud va a ser mucho mayor. Y entre más extensa la zona de ruptura, afecta entonces a más gente va a sentir el temblor. Exacto. Entonces sería así, si el del 60... Pese que es un solo epicentro, qué interesante eso. Como... Pero, claro, es un epicentro, pero ahí tenemos lo que se llama las asperezas, A ver. ya que es donde justamente se libera mayor energía porque estaba más trabado el contacto entre las dos placas y generalmente es cercano ahí del epicentro. Entonces, por ejemplo, el 2010, el terremoto tuvo 2 asperezas. ¿Ya? Qué bueno el concepto de aspereza, me recuerda como cuando de repente la puerta no cierra y tú veis, pero hay un punto nomás, donde se está trabando, hay un punto donde está raspando. Sí, exacto. Eso es como un poquito eso, ¿no? Exacto. Las dos placas no están en todos lados raspándose o tapándose, sino que en ciertos puntos, esas son las asperezas. O sea que está en contacto, pero hay sectores que están más rugosos que otros.
¿Y por qué? Hablábamos hace un ratito, de hecho me soplaron acá en el oído que ese brasileño farsante que te decía se llama Haroldo Maciel. Pero al margen de él, mucha gente ahora ocupa algo que no sé si es como pseudocientífico, como lo era este caballero, o es científico, que son unas aplicaciones. Y de hecho los japoneses tienen también en la tele, incluso les aparece, y les advierte un poquitito antes de que ocurra el temblor. Ahora, quizás estoy formulando mal esto, porque de repente el temblor parte incluso antes que lo sintamos, ¿o no? ¿Cómo es que esta aplicación, estas tecnologías logran avisarnos 30 segundos antes de que lo sintamos el temblor? Es que en cada sismo hay distintas ondas. Está la onda primaria, que es la primera que llega. Está la onda secundaria, que es la segunda que llega, que tienen distintas formas o cómo se movilizan. Y están las ondas superficiales, que son las más catastróficas. Esa es la que uno siente que se mueve. Que se mueve ya. Entonces, como el primero, como esa es la primaria, así como, me llegó. Después viene más fuerte las secundarias y después ya cuando queda, si está muy cerca del epicentro vas a sentir las secundarias. ¿Ya? Pero si está muy lejano siempre está la P y la S. ¿Ya? Entonces, entre más lejanas, que significa que tú estás más lejos del epicentro. ¿Ya? Entonces, en realidad, Japón también tiene un desarrollo muy importante en la prevención. ¿Ya? Entonces, desde ahí estos tipos de alarma igual pueden salvar la vida. Así que en realidad es una buena opción que no así como, oye, el día y la hora y el mes para poder programarme. 2026 se viene, claro, pero sí, yo creo que todas y todas agradeceremos que, no sé, unos minutos antes de sentir estas ondas más catastróficas que son... Y de hecho lo que dices de las ondas me recuerda a algo que me ha pasado, de hecho, como con amigos, de repente alguien, no sé, que está viendo en Santiago y otro en Talca, te avisa, oye, tembló, pero acá llega como 20 segundos después. Sí. Eso es súper gráfico, como para entender también cómo viaja el temblor, de alguna forma. Exacto. No se siente en todos lados al mismo tiempo. No. ¿Y entonces, eso entre más cercano estás por los sismólogos y las sismólogas, como que dicen, incluso así como, que disfrutan mucho también, porque es la energía. Es la paz, sí. Sí, entonces dicen, 3 segundos debe estar, como que ya tienen este cálculo ya en el cuerpo, pero en realidad si tú puedes afinar la percepción de la onda P y la onda S, entre más lejanos están, ya, no estoy tan cerca del epicentro. Pero si realmente la siente y después de nuevo vienen las ondas, es como, el epicentro está cerca. Temblores y mucho más que van a seguir ocurriendo en nuestro país, probablemente tiemble. Mira, voy a hacer una predicción. Se viene un temblor para el 2025. Sí, esa es mi predicción. Y yo creo que se va a cumplir en pocas horas. Así que me pueden cobrar la palabra. Centro Sismológico, gracias, exacto, me lo confirman. Listo, pero esa va a ser mi predicción. Se viene un temblor para mayo del 2025. Ya, Alejandra Cerey, investigadora de la Universidad de O'Higgins, muchas gracias. Te damos un gran aplauso también por estar acá en nuestro estudio y nosotros seguimos con más All You Need Is Now. La máquina del tiempo. Viajemos a una época en la que no existía esto que tengo en mi oreja. ¿Lo ven en la tele? Tengo un audífono, la gente de la radio se lo tendrá que imaginar, pero seguro en tu casa tienes parlantes Bluetooth, audífonos también como el que tengo yo puesto en este momento en la oreja y qué tanto más para escuchar música. Pero antes, naturalmente no teníamos nada de eso. ¿Cómo escuchábamos música en la antigüedad? Primero, transmisión oral, música 100% en vivo, antes de la invención incluso, porque acá yo te estoy hablando de audífonos, parlantes, que son dispositivos de reproducción. Pero todavía no sabían ni grabar la música. Entonces, antes de la invención de dispositivos de grabación, la música se transmitía oralmente, se experimentaba en vivo, las actuaciones eran la única forma de disfrutar la música. Los instrumentos que ocupaban las civilizaciones antiguas eran bastante primitivos. En Egipto y Grecia, por ejemplo, desarrollaron instrumentos como arpas, liras, flautas, tambores. Todos ellos fueron, de alguna manera, predecesores de los instrumentos modernos que vemos hoy día y eran esenciales en rituales, ceremonias, ¿por qué no? También entretenimiento. Empezó a aparecer teoría musical temprana. Pitágoras, por ejemplo, que lo reconocemos por cuestiones principalmente relacionadas a las ciencias exactas, matemáticas y qué más, pero era un filósofo que también estudió las relaciones matemáticas en la música. Sentó las bases para la teoría musical occidental que conocemos hoy día, do, re, mi, los intervalos, el pentagrama y tanto más. En la edad intermedia, entre el siglo XV hasta el siglo XX, avanzó un montón esta cuestión. Apareció la notación musical, partituras para escribir, compartir también composiciones, el fonógrafo.
que lo inventó el señor Thomas Edison, fue el primer dispositivo capaz de grabar y reproducir sonido utilizando cilindros de cera. Yo les recomiendo un video muy bueno que está en internet. Busquen fonógrafo, grabando con un fonógrafo, algo por el estilo, hay muchos. Y es interesante cómo, claro, tienen este rollito, que literalmente imagínate un rollito como con seda, como que tiene una grasa, lo voy a decir en términos muy vulgares, ¿no? Pero un recubrimiento. Y va como una especie de un instrumento, no sé si un alfiler, un hilito, alguna cuestión que le va haciendo como surcos a esta cera, y según qué tan fuerte es el volumen, por ejemplo, esta persona en el video de YouTube yo veía, tocaba la batería, por ejemplo, muy fuerte, y hacía surcos muy profundos en la cera. Y en tiempo real tú ves cómo va como moldeando esta cera. Pero si tocaba algo despacito, un acorde en la guitarra suave, por ejemplo, o susurraba, apenas se marcaba un surco. Es como lo que pasa con los vinilos. De repente, que pequeños hoyitos o hendiduras se traducen de alguna forma en música. Es fascinante. Busquen ahí en internet cómo funciona el fonógrafo. Pero después del fonógrafo vino el gramófono, cortesía de Emil Berliner, los discos de vinilo, que ya se lo estaba comentando, en la década de 1940 fueron introducidos con esta tecnología de microsurcos, velocidades distintas, mayor duración, mejor calidad del sonido. Apareció la radio, nos está escuchando en este momento por la 94.5 FM, Radio USACH, desde el 1920 que existe la radio y que permitió la difusión masiva de música, llevando actuaciones en vivo, grabaciones de los hogares, etc. Cassette Walkman apareció en 1960, se introdució por Philips en los años 60, Sony, por su parte, introdujo el Walkman en 1979, en fin. Y nos acercamos ya a la modernidad con CDs, reproductores digitales. Bueno, modernidad, digo yo, los CDs ya son como parte del pasado. MP3, descargas digitales, streaming, Spotify, Apple Music. Y todo eso, de alguna manera, moldea también cómo los músicos componen sus canciones. Yo, perdón que te dé la lata, pero me leí un libro hace mucho tiempo, cuando era chico, del cantante de los Talking Heads. No sé si conoces esa banda. Se llama David Byrne, el señor. Y el libro se llama ¿Cómo se hace la música? O algo así. Y en ese libro describe justamente esto, cómo en la antigüedad, donde principalmente las cosas se escuchaban, y yo te lo contaba recién, en vivo, en grandes auditorios de repente, o al aire libre, los músicos entonces optaban por composiciones adaptadas para ese entorno. Es decir, volúmenes fuertes, por ejemplo, para que se escuchen bien al aire libre, o los violines sonaban mejor en espacios cerrados. Y hoy día, con Spotify, Apple Music y cuanto más, eso también afecta. Las canciones son más cortas, por ejemplo. Ahora duran 2 minutos y medio, 3 minutos. Son producciones muy estridentes, con volúmenes a todo chancho para destacar entre toda la masa de oferta que hay en Spotify. Cómo escuchamos música también transforma la música misma, de alguna manera, y ahora que tenemos ya realidad aumentada, conciertos virtuales, la tecnología ha permitido que la música sea hasta una experiencia inmersiva. Podemos hasta conversar con la música y quién sabe lo que venga en un futuro. Lo que viene en un futuro es una pausa, así que no te desconectes. All you need is love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más. ¿Cómo les va? ¿Conocen los Lego? Te voy a contar ahora una noticia que me llamó la atención porque en esta misma línea de la ciencia, avances tecnológicos y curiosidades, unos pilotos de la Fórmula 1 desfilaron en Miami con autos hechos 100% de Lego. Y no te estoy hablando de que se subieron a una miniatura, no, tamaño real, vehículos de Lego. No sé si funcionales para una carrera, pero de tamaño real al menos. Mira, te cuento, el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 presentó una innovación durante el desfile de pilotos porque en vez de usar autos clásicos de otro ídolo, se presentaron monoplazas, como dicen los expertos en la materia, hechos de Lego a escala real. Lo que generó gran sorpresa, no solamente en mí, que te estoy contando esta noticia ahora, sino que hay toda la gente que estaba viendo también este show. Lo podemos ver, de hecho, en las pantallas de Santiago Televisión, la gente de Radio USACH. Bueno, imagínate un auto de Fórmula 1 típico, pero hecho de Lego. La verdad es que, al menos por lo que estoy viendo acá en las imágenes, casi ni se nota la diferencia. Cada escudería de la Fórmula 1 contó con una réplica de su auto, donde los 2 pilotos de cada equipo recorrieron el Autódromo Internacional de Miami para saludar a los espectadores. 10 autos construidos completamente con bricks, dice bricks la nota y yo quedo como un ladrillos, con ladrillos de Lego totalmente funcionales y a escala real, fueron conducidos por los propios pilotos de la Fórmula 1 durante el tradicional desfile previo a la carrera, marcando ahí un momento histórico, no solamente para el deporte, porque no sé si antes se había dado autos de Fórmula 1 hechos por Lego, sino que también para el mundo creativo y para el mundo del juego creativo. Cada vehículo fue diseñado con la gama Lego F1 Speed Champions como inspiración y construido con casi 400.000 piezas. Piensa
tú que los juegos de Lego que vienen como en caja, rara vez superan las 1000 piezas. A menos que sea una caja muy grande y un set muy gigante. Pero son 200, 300, 500 piezas. Acá, 400.000. O sea, son como que tienes comprado 400 cajas de Lego para poder lograr armar estos vehículos. Pesan aproximadamente 1500 kilos cada uno y son capaces de alcanzar velocidades de hasta, afírmate, 20 kilómetros por hora. Claro, es para andar en realidad adentro de un estacionamiento, es para desfilar solamente, no para carrera. Una activación que no solamente sorprendió a los fanáticos del automovilismo, sino que también nos muestra cómo, en esta ocasión, que es la primera vez en la historia de Lego, se pueden desarrollar vehículos manejables a gran escala, de forma simultánea, más o menos en serie. ¿Cuántas personas estuvieron detrás? Varios especialistas de diseño, ingeniería, construcción. Se demoraron más de 20.000 horas en la sede de República Checa de Lego. ¿Sabías que Lego es checo? ¿Es de la República Checa? Bueno, ahí en los headquarters de Lego estuvieron más de 20.000 horas trabajando para armar esto que estamos viendo ahí por las pantallas de Santiago Televisión. Autos de Fórmula 1 armados completamente de Lego. ¿Qué te parece? Sigamos con más All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Hace un tiempo ya que en Chile se aprobó, y seguro te enteraste, esta ley que dice no más bolsas plásticas en los supermercados, no por nada vamos a todos estos lugares con nuestra bolsa reciclable, algunos un cacho, para otros ya se transformó en hábito, pero el tema es que todavía hay algunos lugares que entregan bolsas plásticas. Vamos a hablar sobre esto con Mark Minebu, director de Plastic Oceans. ¿Cómo estás, Mark? Muchas gracias por estar acá en el programa. Muchas gracias por la invitación. Oye, Mark, vamos atrás. Antes de ir a esta letra chica o estos casos aislados, que no sé qué tan aislados serán, ¿por qué partió esta ley en primer lugar? ¿Por qué un problema los plásticos? Parece de sentido común a esta altura, pero nunca está de más recordarlo. Sí, mira, ya el plástico existe hace obviamente muchos años, sí. Pero entró en nuestra vida normal, digamos, desde los años 50. Ahí el plástico, antes siendo más un material de nicho, entró en nuestras casas, entró en nuestras vidas como la solución, la comodidad para justamente facilitar nuestras vidas, no lavar los platos, hacer cumpleaños, todo desechable. La papa, básicamente. Hasta todo, sí. ¿Ya? De hecho, quizás todavía tenemos abuelos y abuelas que todavía se acuerdan de esa vida sin plástico. Todavía existe. Pocas personas, pero todavía existe. Pero el plástico empezó a masificarse tanto en nuestras vidas, en tantas aplicaciones distintas, sin que habían pensado realmente en, pero utilizamos mucho ese material, pero ¿qué hacemos con ese material cuando dejamos de utilizarlo? Cuando lo botamos. Sí. ¿Ya? El plástico siempre fue un material pensado en nuestra comodidad, súper aplicable a todo, nuestra ropa, envases, embalajes, autos de Lego, sí. Todo plástico. Pero nunca pensamos, pero ¿cómo lo gestionamos? ¿Podemos reciclarlo? ¿Son todos reciclables los plásticos? Etcétera, etcétera. Como que dijimos, eso va a ser un problema de mañana. Y bueno, llegó el mañana ya. No, dijeron, eso no es un problema. Ni siquiera. Hasta que con nuestros propios ojos nos dimos cuenta, aquí hay un problema. Todo lo que estamos viendo exactamente. Cantidades de plástico. Problemas en las playas, problemas en el océano, problemas con rellenos sanitarios que se estaban llenando mucho más rápido que su vida útil había sido proyectado. Entonces claramente empezó todo esto y la bolsa plástica era como la cara visible de esta crisis, pero claramente no es el único contaminación de plástico que existe. Pero la bolsa era como el primer producto que a nivel global los países empezaron a discutir porque es muy liviano, vuela por el aire. Entonces claramente era la versión más visible de ese tipo de contaminación. Entonces ahí es como en Chile, en otros países empezaron tenemos que frenar esto. ¿Cuál es el primer producto que vamos a tratar de limitar, regular? Y ahí salió la bolsa plástica. Y la idea, no solamente tuya, sino que en general del conservacionismo, la gente que está buscando por regular el tema del plástico, sus residuos, es como que desaparezca el plástico, nunca más usemos plástico, o cuál sería como el mundo ideal, feliz, perfecto. No, yo creo que la mejor forma, de describirlo es, tenemos que cambiar nuestra relación con este material. Ya. La relación actual, lamentablemente, es un material desechable. Empezamos por eso. No es un material desechable. No deberíamos haber nunca utilizado ese material para desechable. Porque desde el día que se inventó, digamos. Exactamente. La gran gracia es que se puede reutilizar. Porque eso, casi indestructible, eso es lo bueno, pero también es lo malo. Porque cuando algo indestructible termina en el medio ambiente,
sigue contaminando ahí. Para siempre. Para siempre, cientos de años. Entonces, claramente tenemos que cambiar nuestra relación. No vamos a eliminar todo el plástico. Ahora estamos teniendo una conversación rodeado de plástico. Sí. Eso significa, no más plástico es básicamente cerrar todo lo que hay acá. Es imposible. Es imposible. Mis lentes, todo. Sí. Entonces, tenemos que cambiar la relación con el plástico. Tenemos que entender ese material. Tenemos que entender para cuáles cosas no deberíamos usar el plástico, cuáles sí. Porque tampoco podemos decir, cambiamos todo el plástico por otro material. Porque nuestro nivel de consumo actualmente es tan alto. Por ejemplo, si toda nuestra ropa sacamos el plástico, que es 70% de nuestra ropa hoy en día, Sí. ¿con qué material lo vamos a reemplazar? ¿Por lana? ¿Con algodón? Ese va a generar otro problema. Entonces, tenemos que cambiar nuestra relación con este material. Oye, Marc, ¿y cómo, hablemos de los residuos ahora, como sigamos la ruta, por decirlo alguna, de lo que pasa con el plástico una vez que abandona nuestra casa, y esto se vincula fuertemente, eso es un spoiler, la organización de Marc se llama Plastic Oceans, entonces hay algo ahí de pista de dónde puede llegar este plástico, pero ¿por qué llega al mar, a los océanos el plástico? Porque yo pienso en vertederos, acá en Santiago, de hecho en Tiltil, en general la basura está limitada a ciertos lugares, que también genera una contaminación horrible, y esa es una conversación para otro día. Pero de ahí al mar, Sí. ¿qué es lo que pasa con ese viaje? ¿Cómo llega el plástico al mar? Sí, cuando hablamos de contaminación por plástico, hablamos de fugas. Tenemos sistema de gestión de residuos que está más o menos cerrado. Ya. ¿Ya? Cuando algo entra en el sistema, termina nuevamente más o menos donde debe terminar. Ya. Relleno sanitario, una planta de reciclaje. Exacto. Esas son más o menos las dos cosas, regulados, Sí. controlados. Pero también hay muchos momentos donde no hay regulación, donde el mismo consumidor no deja la basura donde debería, o la basura termina en un papelero normal, pero el viento lo lleva porque en una bolsa plástica es muy liviano. Nuestras casas, también hay mucho plástico que termina en el agua, por ejemplo, por los microplásticos que se utilizan a veces en detergente. Entonces, hay muchas fuentes distintas de contaminación por plástico que no es una bolsita que flota por el aire. Porque yo he visto en TikTok, YouTube, y de hecho lo invito a googlear una iniciativa que se llama Ocean Cleanup, Sí. seguro la conoces, Sí. que es como limpieza del océano. Y son unos videos que realmente me dejan, o a mí Sí. al menos con la boca abierta, Sí. porque son islas de basura. Sí. Bueno, de hecho hay un reportaje de la Deutsche Welle, creo, de gente que vive en islas de basura. O sea, eso ya es como un fenómeno. Yo he visto que se juntan tanto Sí. que de repente ha habido personas que van... Bueno, pero eso es historia de otro. ¿Cómo se llega de esto que tú dices que son fugas, pequeñas Sí. conductas que no funcionan dentro de un sistema de gestión de residuos que parece ya estar funcionando? Pero ¿cómo estas fugas se transforman en eso que vemos de repente en Ocean Cleanup, que son... pero son valles Sí. de basura? Mira, y aquí yo creo que es importante distinguir entre dos tipos de contaminación. Uno es macroplásticos, lo que tú describes de lo que hace el Ocean Cleanup, pedazos grandes de plástico. Literalmente, para que la gente se haga una idea, una cancha del Estadio Nacional Sí. llena de botellas, plásticas y distintas Sí. cuestiones. Ese plástico que ellos lo están todavía en modo piloto, lo están investigando en el norte del Pacífico, cerca de Hawái, son pedazos de plástico grandes. Principalmente un 80% de lo que flota allá en ese lugar es de la industria pesquera. Wow. Sí, son baldes, son pedazos de plástico grandes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es la industria pesquera, 80%. Pero más cerca de la costa es mucho más plástico del consumidor. Que no se ve así de escandaloso No necesariamente. tan escandaloso. No es una isla, No es- pero claro. sí un smog. Literalmente un smog de pedazos que flotan. Ya. Isla de Pascua, otro ejemplo. En Chile tiene grandes problemas de microplásticos, también de la industria pesquera internacional que flota y termina ahí en las playas. ¿Ya? Pero por otro lado hay microplásticos. Microplásticos que son pedazos más chicos que 5 milímetros, hasta nanoplásticos, que es más chico que un pelo. Y esto no es visible, no se puede limpiar. ¿Ya? Y eso viene, por ejemplo, de neumáticos. Mucha gente no piensa en eso, pero el desgaste de neumáticos genera microplásticos. De hecho, los neumáticos son la fuente de contaminación de microplásticos más grande que hay. Eso no es el plástico de consumidor, no es envases de embalaje, no es una bolsa de plástico. Son neumáticos que utilizamos todos los días para la gente que usa el transporte No, se pincha, propio. lo tira nomás. Sí, exactamente. Hay una ley en Chile ya que regula, obviamente, la gestión de neumáticos después de su vida útil. Pero el desgaste que ocurre durante su vida, Todo lo que va botando el neumático, claro. eso no es regulado porque es un desgaste que no se puede. Entonces, hay muchos tipos de plástico, contaminación, fugas, y no se puede regular con una ley que regula las bolsas. Y todos estos obviamente. microplásticos, Marc, que tú dices, por ejemplo, los que están en las costas de Chile, mencionaste incluso la isla de Pascua, si es que no se puede ver, ¿cómo sabemos que está ahí?
¿Cómo sabemos que es un peligro el plástico en el océano si es que no se ven botellas flotando necesariamente? La ciencia. A ver. Claramente necesitamos la ciencia para justamente, como bien dices, lo que no podemos ver. ¿Quién está investigando lo que pasa ahí? Y en los últimos años se ha investigado mucho dónde hay contaminación por plástico y en nuestros cuerpos también. Y para eso obviamente necesitamos tecnología bien avanzada para poder detectar, como ya te dije, nanoplásticos que son nanométricas, más chicos que un pelo. Entonces claramente con el avance de la tecnología se va descubriendo lamentablemente la profundidad de esta crisis, que no es solamente una botella en la playa que yo puedo recoger y ojalá botar en el lugar que corresponde o reciclar. Aquí estamos hablando de contaminación de nosotros mismos, nuestra salud. Sí. Y eso, gracias a la ciencia, sabemos hoy en día que ya han encontrado microplásticos en cerebros, en pulmones, en testículos, en guaguas, en placentas, en nuestra sangre. Todo gracias a la ciencia. Eso es uno de los mejores argumentos, encuentro yo, contra la contaminación, porque yo creo que hay mucha gente, lamentablemente, pero más individualista quizás de lo que uno esperaría. Entonces dice, bueno, el océano, ¿qué me importa si yo nunca voy a la playa? ¿Qué me importa? Pero al final, bueno, basta con comer pescado o basta con comer algo del mar para estarte tragando todo eso. Y hay muchos estudios, un titular bien llamativo, como que nos comemos una tarjeta de plástico al año. O sea, una tarjeta de crédito. O a la semana, algo así. Sí, ese fue un estudio que salió hace varios años atrás, que ahora ya fue un poco matizado. Sí, un poco, porque era como el caso extremo, que si tú haces todo ese comportamiento, sí, te llega una tarjeta de crédito en nivel de plástico la semana. En general, no. Ya. Pero es mucho más que solamente comer pescado. Es respirar el aire, literalmente tomar agua embotellada. O sea, que incluso también, si soy vegetariano. Digamos. Sí, pues ya, tú nadie está libre. Sí. ¿Sabes? Agua embotellada, sal, ha encontrado microplástico en cerveza. Entonces, claramente, nuevamente, volviendo al inicio, solo una ley de bolsa plástica no va a frenar ese tipo de contaminación. Tenemos que ir mucho más allá, entendiendo mucho mejor ese tipo de contaminación y el material de dónde viene, el plástico, que como ya dijimos, es por un lado fantástico porque tiene tantas aplicaciones distintas, pero en realidad entendemos realmente ese material, sabemos lo que hay adentro, todas las toxinas, todos los químicos que se utilizan para producir tantos tipos de plástico. Esa es la gran pregunta que la ciencia también está Oye, aparte de investigando los seres ahora. humanos, los animales están muriendo más también ahora por el plástico. Por ejemplo, en el mar aparecen de repente muchas veces imágenes de tortugas, como ahorcadas con cositas de plástico. ¿Cómo ha afectado también eso? Claramente es otro tipo de contaminación cuando justamente tortugas se ven afectadas por bolsas plásticas que se ahogan, etc. Pero yo creo que aún más impactantes son, por ejemplo, distintas aves que viven súper lejos de cualquier ciudad o ¿cómo se llama? He visto como pájaros atorados también. Sí, porque justamente el plástico flota en el océano. Llega a islas donde no están nadie, no están habitadas. Y ellos se alimentan con plásticos. Y mueren por justamente que sus guatas están llenas de plástico y creen que se están alimentando, pero al final se están alimentando con plástico. Entonces, claramente ahí hay otro problema. De hecho, esa fue la razón principal porque yo empecé la fundación por esto, por los animales, por el océano. Pero en los años, más y más estudios han salido diciendo, oye, pero los humanos somos exentos de este problema. Sí. Quizás no estamos comiendo el plástico así como una ave, pero sí nos está llegando. Oye, Marc, acá tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Y uno de los juegos que tenemos es esta ruleta. Marc Minewood, director de Plastic Oceans. ¿Qué es lo que pasa con esta ruleta? Cada uno de los colores que hay aquí, Marc, tú dirás, vamos a jugar en medio de una entrevista, ¿cómo es posible? Sí, es posible. Cada uno de estos colores se corresponde con una pregunta. Ya. Entonces, dependiendo de dónde va a caer en la ruleta, yo te voy a dar una pregunta, pero una pregunta como una formularía un niño, una niña, sobre lo que estamos hablando, sobre los plásticos, la contaminación en el océano. La idea es que nos tomemos esa pregunta en serio y tú la respondas desde tu área de especialidad. ¿Te parece? Perfecto. No te voy a preguntar nada que no sepas. Eso es lo más importante. 1, 2 y 3. Va girando la ruleta. Veamos en qué color cae. Les recuerdo, estamos hablando del plástico en los océanos con Marc Minewood, director de Plastic Oceans. ¿Qué color irá a salir el día de hoy? ¡Ay! Ya, pero mira, esto, ahí está, azul. Algún tipo de azul con un tinte de morado, diría yo, ¿ah? Sí, no. Ah, perfecto, azul porque el amor es azul. ¿Cómo era la letra de Cristian Castro? Da lo mismo. Como el mar azul. Ya vamos con la El pregunta. océano profundo. Exacto. De hecho, como el océano profundo. Ya vamos con la pregunta que corresponde con ese color.
¿Todavía se entregan bolsas plásticas? ¿Qué dice el experto? Sí, ¿Por y qué? se puede. Porque, por ejemplo, en las ferias libres, ahí cuando tú compras tus frutas y verduras, tú puedes recibir, si lo pides, y a veces también te lo dan, aunque no lo pides, pueden entregar estas frutas y verduras en bolsas ¿Pero plásticas. no que se había prohibido el uso de bolsas plásticas? Sí y no. Las bolsas gratis en los supermercados y las tiendas, sí, están todos prohibidos. Pero todavía se pueden entregar justamente las frutas y verduras en bolsa plástica. ¿Y por qué esto es un problema con todo lo que estamos hablando recién? Claramente es la mitad del problema. Antes siempre utilizábamos las bolsas también del supermercado para la basura en la casa. Entonces tenía una segunda vida, digamos. Eso ya quedaron eliminados, pero fueron reemplazados por bolsas negras. Bolsas de basura. Entonces lo que regulamos por un lado fueron reemplazados por más bolsa plástica. Entonces ahí la pregunta es, ¿la ley realmente está teniendo el efecto que buscamos o no? Y por otro lado, las frutas y verduras, claramente la gente todavía no estaban acostumbrados a ese hábito nuevo de traer bolsas. Entonces yo creo, también en 2025, 7 años después de la implementación de la ley, yo creo que es hora para ir a una siguiente etapa de también vamos a la fruta y verdura, pero... Fin absoluto a la bolsa plástica. Sí, ojalá que sí. Oye, Marc, tú mencionabas el tema de la ley y acá quería, como ya hemos hablado de todos los efectos, todos los impactos malos, el plástico ya lo sabemos, pero ahora soluciones. Y pensar más allá de la bolsa plástica, porque algo que me pasa mucho, por ejemplo, algo que me gustaba mucho de la ley REP, que la gente puede que no la conozca, pero es básicamente, entre otras cosas, responsable de que hoy día pase un camión del reciclaje por muchas comunas, y es la ley de responsabilidad extendida del productor. Ese es el nombre de lo que significa REP, y encuentro muy bonita esa ley, y por allá te quiero llevar a reflexionar, porque dice, oye, hay una responsabilidad extendida del productor, que es lo que Sí. muchas veces pasa con el cambio climático, cuando nos dicen, oye, dúchate menos, o bota Sí. menos basura, pero uno dice, chuta, pero yo... El nivel de esfuerzo y el agote que me significa, claro, todos ojalá pongamos nuestro granito de arena para el cambio climático, pero la frustración al lado de una gran minera, de una Sí. gran empresa, ¿cómo se regula a ellos? Porque nosotros ya sabemos que podemos contaminar menos, que podemos reciclar, pero ¿qué falta para que la gente que tiene poder y que realmente contamine menos o haga una mejor gestión de residuos? Yo creo que es un muy buen ejemplo que da sobre la ley REP, justamente que cambia la responsabilidad por la contaminación del consumidor a el que pone el producto en el mercado. En el caso de Chile hay 6 productos prioritarios, entre ellos, por ejemplo, neumáticos. Entonces las empresas que traen neumáticos a Chile están obligados a gestionarlos después de su fin de vida. Lo mismo para envases y embalajes de papel, cartón, plástico, etcétera, y vidrio. Entonces, eso es muy importante, Sí. ¿ya? Para que los productores mismos o el que importa cierta cantidad se haga cargo con la gestión final. Porque, como bien dijiste, ese sistema, esa empresa no tiene que ir a tu casa a retirar las botellas. Ellos tienen que pagar a un sistema de gestión, que es ese camión de basura que tú dijiste que viene a tu casa ahora a retirar no solamente basura, porque en otro día viene a retirar reciclaje. ¿Ya? Eso se está implementando alrededor de todo Chile. Súper importante. Entonces tenemos una ley que obliga a una empresa, que ya son 2 actores, que se haga cargo. Luego, educando al consumidor, obviamente, si el consumidor no... Muy importante. Tiene que participar también en ese sistema. Sí. ¿Sí? Pero impulsado por justamente la empresa. Yo creo que es clave. Pero falta una parte en eso que yo creo que ojalá va a ser el futuro. ¿Ya? Porque ahora la empresa está obligada a retirar el material del mercado, pero no está obligado a reutilizar ese material. Entonces, vamos a estar todos reciclando, pero no hay ninguna obligación de utilizar ese material reciclado en nuevos productos. Claro. Y ahí es el siguiente paso de ese sistema, ese nuevo sistema, es lo que falta y ese tenemos que impulsar ahora en el próximo año. Marc Minegú, director de Plastic Oceans, muchas gracias por estar acá en el programa con nosotros. Y de hecho, mira, nuestro público te va a dar un aplauso completamente espontáneo. Lo escuchamos en este momento. Ahí está el aplauso de nuestro público para Marc Minegú. Oye, seguimos con más. Y muchas gracias por estar acá, Marc. Muchas gracias. Seguimos con más All You Need Isla. Ay, ay, ay. Se acabó All You Need is Love por hoy. Ya viene otro capítulo mañana, y viene otro pasado mañana, y viene otro pasado mañana. Recuerda que nosotros no solamente estamos de lunes a viernes a las 11 completamente en vivo, sino que también sábados y domingos con repeticiones por Santiago Televisión. Y bueno, en Zapping nos pueden encontrar señal de Cable Mundo, en todo el país, streaming, YouTube y un cuanto hay. Hablamos de cosas interesantes hoy día, por ejemplo, los temblores, los sismos. Siempre en los matinales se comenta, pero nunca está de más repetir esta conversación. ¿Cómo se mide un temblor? ¿Se puede predecir un temblor? Y recién estábamos hablando sobre los plásticos,
porque, y le decía de hecho a Marc, nuestro entrevistado fuera de micrófono antes de que empezara la entrevista, que todo esto surgió a partir de una duda que me pasó a mí yendo a un kiosco, un local cercano que tengo en la casa. Me caen muy bien los locatarios por lo demás, pero cuando me dieron una bolsa plástica yo dije, oye, ¿no que estaba prohibido esto de entregar bolsas plásticas? Bueno, acá aprendimos que no sé si hay un forado, no sé si hay un vacío legal, pero todavía falta camino por delante para evitar que tanto plástico esté en el aire, en el océano, porque nos hace mal a nosotros y al planeta. ¿Te gustó la síntesis? Más te vale que te haya gustado, porque es la única que te voy a dar. Ya nos despedimos, All You Need Is Love. Más curiosidad por delante, siempre. Que estés bien. Chao, chao.